Dejando escapar una risa de emoción, una sensación de alivio se apoderó de mí. No podía esperar para el día siguiente, para estar arriba en el techo, probándoles a los que me trataban mal que podía hacerlo. Echar un vistazo al límite todavía me hacía sentir temor a la altura, pero ni de lejos tanto como lo había hecho antes. Mi triunfo calmaba mi ansiedad. Sin embargo, yo no estaba muy dispuesto a permanecer allí por mucho tiempo, así que decidí investigar mi entorno brevemente y luego bajar de nuevo a la seguridad del patio y dirigirme a la casa. El techo estaba pintado en un color rojo fuego similar a la del edificio principal de la escuela, pero se había pelado y agrietado, sugiriendo que había pasado mucho tiempo desde que alguien había estado ahí para darle una nueva capa de pintura. Parándome, sentí mis piernas flaquear un poco ya que mi estómago se revolvió de nuevo ante la idea de lo alto que era. Sin embargo, no importa lo nervioso que estaba, la sensación de triunfo que sentí correr por mi cuerpo era verdaderamente maravillosa. Caminé lentamente de un lado de la cubierta a la otra, con cuidado de no tropezar mientras lo hacía. El paseo desde la tubería de desagüe hasta la cornisa del frente me llenó la espalda con una sensación de conquista, como si estuviese alguien patrullando su territorio. Por esos breves momentos, ese techo, ese edificio, era mío. Justo cuando me di la vuelta para finalmente hacer mi camino de regreso a la tierra, me di cuenta de que en el centro del techo había un agujero. No estoy seguro de cómo no me había dado cuenta antes, aunque era bastante pequeño, lo suficientemente grande para que quepa mi mano y un poco más. Curioso, tomé unos pasos cuidadosos y luego me arrodillé para ver de cerca. Sí, había un agujero, y la luz del cielo de la tarde pasó a través de él, iluminando lo que había adentro. Puse mis ojos lo más cerca posible de la abertura sin bloquear la luz y me sorprendió lo que vi. Allá abajo, en la oscuridad como una tumba perfectamente conservada, el antiguo suelo de baldosas blancas se mantuvo intacta. Pude ver los fregaderos donde hace años los estudiantes lavaban sus manos o se salpicaban agua unos a otros por diversión, y 3 puestos, cabinas con fuertes puertas de color marrón oscuro, tendidas como si todavía se utilizaran. El aire en el interior estaba teñido de polvo y la edad. Sin embargo, si alguien me hubiera dicho que el edificio había sido sellado el día anterior, me lo hubiera creído. Todo, excepto por una cosa, una capa de agua estancada que cubría el suelo. Sin duda, había una acumulación de la lluvia que gotea a través de la abertura en el techo. Entonces me di cuenta de un olor fuerte, uno que dejó picazón en mis ojos y mi estado de ánimo preocupado. Sí, no había duda, alguien estaba fumando un cigarrillo cerca. Mi corazón se hundió mientras yacía inmóvil, maldiciéndome a mí mismo por tener demasiado tiempo en el techo para celebrar mi victoria. Un profesor, o tal vez el portero, se debe de haber quedado a trabajar hasta tarde, y fue probablemente que se quedó de pie en el patio de abajo. Pensé que debía estar cerca porque el humo olía espeso y opresivo. Me quedé acurrucado en el hormigón húmedo y frío, esperando a que esa persona se vaya. El humo, ya casi cáustico, parecía ir en aumento y cada vez con más fuerza. En ocasiones he tenido que aguantar la respiración, asustado de toser y ser atrapado. No creo que exagero cuando digo que me quedé inmóvil durante media hora, pero me tomó todo ese tiempo para hacer una simple observación. Sin embargo, inquietante, aunque podía oler el humo. De hecho, sentir como si estuviera inhalando, tanto como el propio fumador invisible, no podía verlo. Esperaba ver el humo levantarse por encima del techo, pero ni siquiera la más mínima brizna era evidente. El cielo de otoño estaba ya oscureciendo y me sentí frustrado sobre la piedra fría y húmeda en la que me posaba.
que a continuación me envió escalofríos por todo el cuerpo, deseando nunca haber estado ahí en primer lugar. Sentí el hambre acercarse y sabía que mis padres ya estarían preocupados por mí. Me convencí de que podía, al menos, asomar mi cabeza sobre el borde del techo y echar un vistazo rápido para ver quién estaba allí. Tal vez si estuviera en el otro lado del patio podía bajar sin ser visto. Me deslicé por el techo tan silenciosamente como pude y lentamente miré hacia abajo, asegurándome de no hacer movimientos bruscos para atraer la atención. No había nadie ahí. El patio estaba vacío y las ventanas oscuras del edificio principal de la escuela parecían tan vacías como lo habían hecho antes. Sin embargo, el olor y el sabor del humo de cigarrillos todavía llenaban mis pulmones y picaban mis ojos. Luego, fui testigo de algo que me dejó clavado en el suelo. Un solo filamento de humo se deslizó hacia arriba a través del agujero en el techo. Ahí había alguien. Alguien estaba dentro de la habitación por debajo de mí. Esto parecía imposible. Por lo que yo sabía, no había nadie en el interior. El edificio había sido sellado a la perfección del mundo exterior. Sin embargo, ahí estaba. Una bocanada de humo de cigarrillo que se escapó por primera vez de la boca de alguien que no podía ver. Y luego, a través del agujero en el techo donde había estado acostándome. El triunfo de finalmente hacerle frente a mi miedo a las alturas parecía una memoria distante, y ahora lo único en que podía pensar era bajar de ese techo hacia la seguridad que ofrecía el piso. Pero el agujero estaba entre mi persona y la tubería de drenaje, y siendo cautivado por la curiosidad, decidí echar un último vistazo dentro antes de hacer mi huida dejando el edificio detrás. Al acercarme a la apertura, el olor del humo se hizo más fuerte aún, y mientras miraba hacia adentro, la idea de no mires se filtró a través de mi mente, pero ya era demasiado tarde. Ya había mirado. Al principio, no había nada. La habitación de abajo parecía más oscuro de lo que había sido antes. Pero esto podría explicarse por el oscurecimiento del cielo y mis ojos adaptándose al cambio. Lo que no se podía explicar era el ruido que oí que venía de adentro. Parecía distante al principio, confuso e incierto. Luego, gradualmente tomó forma. Sonaba como si alguien se ahogara. Sonreí para mis adentros pensando que era probablemente el humo del cigarrillo y que tal vez algunos chicos locales tuvieron una cueva ahí abajo. Pero de repente, en la oscuridad, mis ojos se dirigieron a uno de los cubículos. Su puerta estaba cerrada y sin embargo yo no estaba del todo convencido de que así haya estado antes. Incliné mi cabeza más cerca del agujero, pero mi ángulo de visión no me permitía la inspección de su interior. Como el sonido de asfixia aumentaba en volumen, también lo hizo el olor a humo. A continuación, el sonido y el olor se unieron por algo que me heló el alma. Me asusté y dejé escapar un grito cuando la puerta se estremeció por el impacto que le dio una violenta patada desde el otro lado. El humo ya llenaba mis pulmones, y como mis ojos se humedecieron, apenas podía ver nada dentro del edificio, mucho menos por fuera. Entonces se detuvo. El sonido ahogado desapareció, y el olor a humo simplemente se había desvanecido. Por un momento me puse a pensar que me había imaginado todo. Supliqué por aire, aspirando profundamente, solo para que el terror se apoderara de mí una vez más. En el oscuro silencio, en la húmeda y olvidada habitación de abajo, el sonido de unos pasos en el agua llenaban el aire. Entonces, la puerta del cubículo lentamente comenzó a crujir mientras se abría. No puedo simplemente explicar lo que ocurrió después de eso. Creo que se ha bloqueado gran parte de mi memoria. Al parecer, el director
Un hombre intimidante pero amable con el nombre de señor Mackay había estado en su oficina, trabajando hasta tarde en el otro lado del edificio. Cuando fue perturbado por el sonido de mis gritos, corrió afuera y me encontró en el techo acurrucado en una bola, paralizado por el miedo, sollozando. Después de algunas palabras tranquilizadoras me ayudó a bajar y me llevó a su oficina, donde una vez más me garantizó de que me encontraba a salvo y luego le marcó a mis padres para venir a recogerme. Yo confiaba en el señor Mackay implícitamente y mientras luchaba contra las lágrimas le describí todo lo que había sucedido: el techo, el humo, el cubículo. Durante mucho tiempo he pensado en lo que me dijo en esa oficina después de escuchar mi cuento. Tal vez quiso asustarme para que otros o yo mismo nunca volviera a ese lugar. Pero él parecía genuinamente preocupado por los acontecimientos que había transmitido. Me contó que años antes de que llegara a esa escuela había ocurrido una tragedia de una niña de 12 años, quien se negó a nombrar. Tenía la reputación de ser difícil. Los maestros hicieron todo lo posible, simpatizar con ella, como ella provenía de una familia abusiva. Pero aún así la encontraron casi difícil e imposible de controlar, ya que a menudo amenazaba con violencia y había sido suspendida en varias ocasiones por pelearse con otros estudiantes. Un día decidió saltarse una clase y había logrado persuadir a otras 2 chicas a unirse a ella, prometiéndoles un cigarrillo a cada una. Así que, como la historia va, las niñas se escabulleron cuando la campana sonó para la clase y se escondieron en los baños. Los detalles de lo ocurrido después fueron menos que conclusivos, pero lo que estaba claro era que la pobre chica tuvo un ataque de algún tipo y murió en el acto. Las otras chicas afirmaron que ya habían salido antes de que esto sucediera, pero había rumores y acusaciones que solo se susurraban, pero muchos creían. Se sugirió que la niña había estado con sus amigas cuando el accidente ocurrió y por temor a ser atrapadas, cargaron a su amiga hacia un cubículo, cerraron la puerta y la dejaron ahí. Si ellas creían que se iba a recuperar o no, fue objeto de mucha especulación. Los arañazos y los golpes en el interior de la cabina sugieren sin duda que ella había tenido convulsiones mientras estaba ahí, tal vez en un intento incoordinado por escapar y pedir ayuda. Tras esto, el edificio fue cerrado y la escuela y la comunidad intentó lo mejor que pudo para olvidar la tragedia. Tal vez el señor Mackay lo inventó todo solo para asustarme y así asegurarse de que yo nunca volviera al lugar. Por desgracia, algunas cosas no deseadas sucedieron después de eso. Yo realmente evitaba la azotea de ese edificio sellado a toda costa. Mi miedo a las alturas no era nada comparado con el terror que ese edificio despertaba en mí. Mis compañeros de curso no creyeron mi versión de las cosas, me acusaron de mentiroso sobre toda la historia, solo para evitar las burlas. En lo que a ellos respecta, nunca llegué allí. Por último, tuve un sueño recurrente a lo largo de mi infancia del que me despertaba sudando frío, acurrucado en mi cama, gritando. Sé que en él estaría acostado en el techo, mirando hacia abajo a través del agujero en ese lugar abandonado. Pero el recuerdo siempre aparece vago de alguna forma. Todo lo que queda es una impresión del crujido de la puerta del cubículo abriéndose y algo mirando desde su interior.